Aunque el pecado original se nos borró con el bautismo, nuestra naturaleza quedó herida, que llamamos en teología concupiscencia. Y entre muchas de las heridas que se notan en nuestra naturaleza es la resistencia a los mandamientos, es la resistencia a la ley. Porque desde el Génesis, en la tentación original de la serpiente supo venderle a nuestros padres, Adán y Eva, que Dios ponía una limitación porque de alguna manera no quería un bienestar para nosotros. Así les vendió la idea, les dijo, si ustedes comen dice el Señor dijo que si comíamos de este árbol, moriríamos. Y entonces la serpiente les dijo, no van a morir, sino que se volverían como Dios. Entonces, desde el origen hay como en los mandamientos que Dios pone una tentación a sentir que de alguna manera Dios pone eso para incomodarnos. Que Dios nos limita en las cosas y no porque percibamos entonces un amor de Dios, sino un capricho de Dios. Esto, ¿por qué es pecado? Por capricho de Dios. Esto, ¿por qué debería de dejar de hacerse? Por capricho de Dios. Así entonces, hoy la palabra de Dios nos presenta los mandamientos, nos presenta la ley con esa gran tentación de seguir pensando nosotros que los mandamientos y las leyes no son útiles y entonces experimentamos un rechazo. Es curioso, y la ley está allí como ayuda para nosotros, no como un obstáculo. La ley de verdad quiere protegernos, quiere ayudarnos, quiere manifestarse el amor que Dios nos tiene. No toda limitación implica una arbitrariedad en la libertad de los demás. Por ejemplo, pongo yo aquí en la imagen, para los hermanos que no ven en la casa, ¿cómo se llama? Una baranda en una de las montañas. La pregunta inicial sería, ¿quita libertad a la persona? Claro que sí, porque de pronto no puede ir hacia el lado de la ladera que quisiera, pero le ayuda, le salva. Nosotros sin ser conscientes sabemos que las leyes son útiles. Por ejemplo, imagínense manejar donde no hubiera una ley de tránsito, donde quien quisiera doblar a la derecha, a la izquierda, en cualquier momento, con cualquier color de semáforo, en cualquier vía, si yo quiero ir hacia allá, me voy hacia allá y si vengo hacia acá. La falta de ley provoca caos. Y eso lo entendemos. Imagínense el deporte, por ejemplo, el fútbol, donde no haya ley, sería un caos. Imagínense que la gente patee en la parte del cuerpo que quiere, donde sea, que no haya foul, que no haya, ¿cómo se llama? Fuera de juego. La ley es necesaria y nosotros lo sabemos, pero nos resistimos. La ley, yo ponía una imagen que es como un arnés que me ayuda a mí a escalar hacia mis deseos, pero también me sostiene, porque la libertad, repito, nosotros herida se desboca y va tras cualquier cosa, a cualquier precio, a cualquier costo. La ley es el límite, es el amor de Dios manifestado de alguna manera. Siempre que hablo de la ley me gusta poner este ejemplo, y hoy todavía más. Esta foto que ven ahí, que los de la casa no, a propósito del cumpleaños de mi mamá, pues es mi mamá. Y esa preciosura que tiene en los brazos es que está aquí. Ustedes dirán, ¿cómo una preciosura como esa llegó a ser una guapura como esta, verdad? Ustedes dirán, bueno, el esfuerzo cotidiano de chuletas con gordito. Una de las cosas que más, bueno, nosotros vivíamos en Cañas, como lo saben, pues en aquel momento Cañas estaría hora y 45, no sé, hora y media. Una de las cosas que más me gustaba ver era la playa, claramente. Dicen los psicólogos que tenemos esa sensación del líquido amniótico, que por eso los niños, y no solo los niños, a los adultos nos gusta un poco sentir el agua y flotar, etc. Bueno,
Y entonces yo recuerdo cuando me decían, mi papá decía o mami decía, vamos para la playa. ¡Qué alegría! O sea, era una cosa, yo me imaginaba, ¿verdad? Entonces en la playa y estar allí jugando con la arena, lindísimo. Al punto en que me preparaba tempranísimo y me ponía mi traje de baño para poder ir a la playa bien, ¿verdad? Y pensaba yo, cuando iba en el carro, ¿qué papás más buenos tengo yo? Ya se desearían los papás que yo tengo traerme a la playa. Y yo veía a mi papá manejar y yo decía, qué papá más bueno, traerme a la playa, ¿verdad? Y llegaba el segundo momento más importante del paseo, que siempre era, por supuesto, la comida, y eran huevos, porque yo soy de los de huevo duro, ¿verdad? Y entonces eso de comer, el pelar el huevo y que se llenaba la arena y que uno comía la arena y escupía un poquito de la arena. Las papas hervidas con sal, comían más papas más ricas, y mi mamá, que Dios la bendiga, hacía un pollo delicioso que ese le chorreaba hacia uno el achote, así, ¿verdad? Deliciosísimo, ¿verdad? Que se ríen. Dios los perdone. Pero llegaba el segundo momento, de segundo el momento más triste. Oír a mi mamá donde decía, no se puede meter al agua hasta dentro de 1 hora. No, hombre. Yo los volví a ver y decía yo, qué papá más malos. Qué ingratitud, ¿cómo van a traer a un niño bueno, indefenso, amoroso, como yo, y a sentarme aquí? Y yo los volví a ver y yo decía, ¿por qué papá más malos? Y veía a los niños jugando ahí en la arena y metidos en la playa, y yo decía, dichosos esos niños que tienen papá tan buenos, que los dejan bañarse. Ya después entendí que el no de mi papá y de mi mamá tenía detrás un sí amoroso. Pero en ese momento, como mi mente y mi corazón deseaban ese placer del agua, ese placer de estar allí, ese realizarme en ese momento, el no me parecía lo más incómodo y la persona que me decía no me parecía las más malvadas del mundo. Y así nos pasa entonces con los mandamientos. Porque no los entendemos, porque nos limitan, porque nos quitan libertad. Entonces decimos, no, Dios es malo, eso es tontera. Hay que darle rienda suelta a la libertad interior que tenemos. Pues gracias a Dios, Dios nos hizo libres, pero también nos conoce. Y así como nos conoce, entonces delimita algunas cosas para no hacernos daño y no dañar a los demás. Los mandamientos son amor de Dios de alguna manera. De los 10 mandamientos que acabamos de escuchar, yo rápidamente quiero mencionar uno, quizá el más polémico, porque los hermanos no católicos dicen que nosotros lo hemos obviado cuando hablamos de los mandamientos de Dios. Nosotros en nuestras 10 mandamientos hemos metido en el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, la otra parte que dice, esto, no te harás imágenes, ni ídolos, ni de las cosas. Entonces ellos dicen, los hermanos no católicos dicen, es que la iglesia católica no los menciona porque no les sirve, porque ellos sí tienen imágenes y demás. En este momento no quisiera hacer una catequesis sobre qué significado tiene para nosotros las imágenes, pero me gustaría más bien hacer énfasis en la idolatría. Dios nos manda a no ser idólatras. ¿Y cómo podríamos definir qué es un ídolo? De muchas maneras, pero en la manera más sencilla, un ídolo es lo que me separa de Dios y punto. Podríamos desarrollarlo más, pero es lo que me separa de Dios. ¿Y cómo yo reconozco en mi vida ídolos? Porque es muy fácil pensar que un pecado, un vicio, es un ídolo. Es muy fácil, la verdad, ver las dependencias, cómo generan en la estructura mental, no solo, sino también el comportamiento, obviamente. Entonces, ¿cómo me separa de Dios y cómo me separa de muchísimas cosas buenas? Entonces, decimos que las cosas malas se pueden volver ídolos, pero no, las cosas buenas también se pueden volver ídolos. Porque las cosas buenas también me pueden separar de Dios. El deporte me puede separar de Dios, el estudio me puede separar de Dios, el trabajo me puede separar de Dios.
Un ídolo es aquello que me desordena el corazón y me separa de Dios. ¿Cómo reconocerlo entonces? Yo digo cosas muy sencillas que podamos reconocer si nosotros tenemos. Recuerden que estamos en Cuaresma y la idea es que podamos revisar nuestra vida en este tiempo a ver si tenemos que reconocer algún ídolo. Entonces, lo primero, atención, esto hay que decirlo con categoría. Un ídolo siempre me va a ofrecer un beneficio, y quiero subrayar, aparente. Un beneficio aparente. Aquel, por ejemplo, estudiante que no estudió y va a perder el curso, dice, no, yo no puedo perder el curso. Jamás, me matan mis papás. Entonces viene y hace su chuleta, su batería, su forro, lo que sea, y entonces prepara el forro, y claro que es un bien porque con el celular, y entonces empieza a hacer a sacar y copia, es un bien, claro que sí, es un bien. No va a perder el curso, aparente. Aquel señor que me comentaba un poco sobre su vida y sobre un adulterio que estaba viviendo, 60 años, y le aparece una muchacha de 20 y tantos, 21, 22, es un bien. Sí, para ser viejillo, sí. Es un bien aparente. ¿Y cómo sabe uno que es aparente? Bueno, les doy una técnica. A mí me cuesta mucho encontrar ropa para mí por razones como que obvias. ¿Qué es eso, verdad? Dios le perdone, ¿verdad? Dios le perdone, de verdad, ¿verdad? Entonces, cuando de pronto entro a una tienda y veo una camisa, entonces la toco y ya, qué camisa más linda, ¿verdad? Toco la tela, uy, sí, qué tela más rica, qué tela. La saco así del perchero y la veo para ver si el mueble cabe, por las razones obvias, dijo, ¿verdad? Y entonces veo y digo, ay, a ver si, ay, qué camisa más linda. Y veo el precio, no, hombre, no era tan linda, ¿verdad? No era tan linda la camisa. Entonces, ¿cómo sé yo si ese beneficio es realmente un beneficio? Beneficio significa benefacere, hacer bien. ¿Cómo sé yo si eso me hace un bien? Veo el precio. ¿A qué precio tiene ese señor esa revolcadita con ese amante? ¿A qué precio? ¿A qué precio pasa el estudiante, entre comillas? ¿A qué precio? Entonces, cuando uno se fija el precio del aparente beneficio, se va a dar cuenta que era un maleficio. Es decir, algo que me hace mal. Cuando uno pasa por algunas iglesias de hermanos no católicos, dicen una frase muy linda, dice, parecida, ningún éxito en la vida compensa el fracaso de un hogar. ¿A qué precio el éxito? Y Jesús lo dijo todavía más claro, porque yo pienso que no hay palabras más claras como decir, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿A qué precio? ¿A qué precio vas a realizar ese deseo, esa cosa que sientes, ese impulso? ¿A qué precio? Porque el ídolo te lo pide, porque el ídolo te lo ofrece. El ídolo te ofrece entonces un bien aparente. Y eso es muy importante que nosotros lo podamos buscar y reconocer en nuestra vida. Segunda cosa que tiene el ídolo es que empieza a tener poder, porque claramente nos ligamos. Hacemos un ligue, una religare, hacemos una religión y tiene poder sobre nosotros y empieza a mandar sobre nuestros estados de ánimo. Nos damos cuenta al final que en el fondo no es que teníamos un ídolo, sino que el ídolo nos tenía a nosotros y le pertenecemos al ídolo. Aquel hombre, recuerdan que tenía mucha plata y que quería ir detrás de Jesús, y entonces le dice, maestro, ¿qué puedo hacer? Cumple los mandamientos. Le dice, yo ya eso lo he cumplido. Y entonces le dice el Señor, bueno, agarra todas tus pertenencias y véndelas y dáselas a los pobres. Y dice, y aquel hombre se fue muy triste. No tenía dinero ese hombre, el dinero lo tenía él. Cuando uno no puede disponer de algo es porque ese algo me tiene a mí, no yo lo tengo, sino que me tiene a mí.
El ídolo empieza a tener poder sobre mí. Yo creo que hay cosas más sencillas o más claras de visualizar que tienen poder sobre mí. Yo pienso que la tecnología tiene poder sobre muchísimas personas y no nos damos cuenta. Gente que se impacienta frente si no tiene su celular, se impacienta sobre las cosas que publica y no tienen los me gustas que le desearían, etc. Entonces tiene poder sobre mí. La tercera cosa, entonces, muy parecida a la anterior, es que me quita la paz. ¿Por qué? Porque el ídolo quiere ser en sí mismo él la paz. Es que a mí solo tengo paz si hago esto, solo tengo paz si estoy con esta persona, solo tengo paz si estoy con esta mascota, solo tengo paz y entonces miren cómo tiene el poder sobre uno y empieza a quitarme la paz. Es curioso porque Jesús se presenta siempre diciendo, resucitado, la paz les dejo, mi paz les doy, siempre. Él es paz. 365 veces, no tengan miedo, aparece en la Sagrada Escritura, casi que uno podría decir un no tengan miedo para cada día. Me quita la paz. Aquellos que han hecho de su ídolo, por ejemplo, no sé yo, el trabajo, y entonces un día que no van y que le llaman y decir que no pueden ir a trabajar, sienten una cosa, o el deporte, y entonces todos los días, y ese día que no va, me siento mal, me siento vacío, tiene poder sobre mí. Monseñor Vitorino normalmente en clases repetía una frase: aquello que ames más y no sea Dios es lo que te va a hacer más, te va a hacer sufrir, lo que sea. Bueno o malo, de ahí va a venir el origen de tu sufrimiento. Tu apariencia es lo que más amas sobre Dios, eso te va a hacer. Le dedicas más a tu apariencia, le dedicas más a tu trabajo, le dedicas más, eso es lo que más te va a hacer sufrir y por ende va a hacer sufrir a la gente que amas también. Aquello que ames más, si no sea Dios, es lo que más te va a hacer sufrir. Cuarto, el ídolo me vuelve egoísta. Me pone en el centro y quiere que todas las cosas, todas las personas, todas las decisiones favorezcan a esa persona. Digamos que, no sé, hagamos un invento, algo hipotético, que hay un joven que compró su carro, vive en su casa, y su ídolo es el carro, le gusta el carro, lo limpia constantemente, 2 veces a la semana, lo encera. Ese muchacho vive en la casa, entonces colabora pagando el recibo de la luz. Algún día su mamá le dice, o su papá, hijo, es que necesitamos que ya no pague el recibo de la luz, ahora que paga el recibo de la luz y el agua. Y es un pleito. Es un pleito, pero no puede pagar el recibo de la luz y el agua, pero gasta no sé cuánto en las llantas y en el brillo y en el champú del carro y así ponga el ejemplo a cualquier cosa de deporte, a cualquier cosa de mascota, a cualquier cosa. Siempre yo pienso en los criterios de tiempo y dinero, tiempo y dinero. El ídolo reclama tiempo y el ídolo reclama dinero. Y por ende entonces al final el ídolo me termina separando de Dios. Claro, no tengo tiempo para Dios, no tengo dinero para Dios, yo no tengo paz, estoy buscando y ensayando otros caminos de felicidad. Y los que terminan, ya con esto termino, lo que termina alejándome de Dios a mí me da un poquillo de miedo, no los que se alejan de un solo bombazo. Digo, eso me duele mucho, pero la persona que se aleja de un día para otro sabe que se está alejando de Dios. Hay un alejamiento pasivo que llamo yo, que podríamos poner varios ejemplos y yo pongo uno con respecto a la Eucaristía. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se empieza a alejar a alguien dentro de Dios? O sea, dentro del ámbito. Entonces, por ejemplo, alguien deja de comulgar y dice, no jamás, yo me sé los mandamientos. Yo sé que los mandamientos dicen que en esta circunstancia yo no puedo comulgar, entonces mejor no comulgo. Incluso la persona se siente bien porque no comulga. Pero miren el razonamiento, estoy haciendo esto, mejor no comulgo. ¿Por qué no dejas de hacer lo que estás haciendo y comulgas?
porque estás renunciando al bien superior, que es tu comunión en la Eucaristía. Y entonces la persona da un pasito más. Como deja de comulgar, entonces de pronto no ve tan importante congregarse. Porque además, como hay un ídolo que me ha recordado y yo ya no comulgo, no importa entonces si repito muchas veces ese mismo pecado o si empiezo a invitar otros pecados en la vida y entonces ya no me congrego, porque además dice uno, ¿cómo ir a misa? Qué vergüenza, ni que yo fuera y poniéndome ahí delante de Dios sabiendo las cosas que he hecho. ¿Ves? Te vas alejando racionalmente, argumentando tus propias ideas, pero que al fin y al cabo terminan justificándote para elegir alejarte de Dios. Y luego de pronto, si sos servidor, entonces dejas de servir. Si es que sos servidor, ¿yo cómo voy a servir así? Mejor voy a decirle al Padre que ya no voy a servir un poquito más. Y ya empiezas a experimentar, atención, los beneficios de no congregarte y de no comulgar. Hombre, es que riquísimo. Un sábado y un domingo sin misa, que me estorba la misa y que tengo que programar a ver si voy temprano o voy en la tarde. No, mejor, qué riquísimo. No, hombre, si es que mi alma, aguantarse es 2 horas lo que dure la misa, y uno empieza a experimentar los beneficios que me deja no venir a misa, y entonces me acostumbro. Incluso hasta, que es el paso siguiente, empiezo yo a burlarme un poco de la gente que va. Por dentro primero diciendo que tonto. Yo era como ese amigo mío que iba a misa y comulgaba. Que tonto, pronto se va a dar cuenta que no, que eso no era tan bueno, que no era tan importante. Es el paso, en alguna teología dice, la primera parte es la parte del esfuerzo. La persona se esfuerza, se cansa de esforzarse, ya no se esfuerza. Luego viene la parte de la instalación, ya se instala y se instaló en ese pecado, en eso, lo que fuese. Y la última parte, la parte del cinismo, donde la persona se vuelve cínica frente a lo que antes se había esforzado, ahora ya se vuelve un poco cínico. No digo más. De verdad estamos en Cuaresma y es un tiempo para cambiar. La semana pasada muchísima gente me dijo, Padre, qué lindo el mensaje, yo le agradezco el mensaje. A mí me da mucha alegría poder transmitir un mensaje de parte de Dios que lleve consuelo a su dolor, a su circunstancia de vida. Pero también vengo en parte de Dios diciéndoles que revisen su corazón, porque puede haber ídolos que le están quitando el lugar a Dios. No están ustedes para saberlo, ni yo para contarlo, pero les voy a decir, preparando la homilía, yo dije, mi alma, y ayer me confesé, por dicha, porque había como 30 padres y entonces me confesé en la ordenación diaconal. Pero esa es la idea, que nos confrontemos con la palabra de Dios. Qué lindo es que el Padre diga, mire, en el dolor Dios lo está sosteniendo, cante a Dios. Pero qué feo es cuando le diga, idólatra, estás cambiando el campo de Dios. Sos capaz de dar dinero, dar tiempo a un montón de cosas, pero a Dios no es tan bonito, ¿verdad? Pues en el nombre de Dios y con la palabra, revisemos nuestra vida y nuestro corazón. Podemos encontrar tal vez un poco de idolatría. Recuerden, la idolatría no solo a cosas malas, pueden ser exactamente cosas buenas. El ejercicio para esta semana, recuerden que es un gesto y una actividad. ¿Cuál es el gesto? Que usted escriba los 10 mandamientos en una hojita y los recorte, los doble y los mete en una dulcerita, en un platito y los ponga ahí en el altar. Esa es la tarea de esta semana. ¿Y cuál es la actividad? Que cada mañana usted agarre un mandamiento y lo lea y lo medite durante el día, incluso hasta poder hacer examen de conciencia, y si ve, al final va a poder tener un buen examen de conciencia basado en los 10 mandamientos. Y ahí los va depositando para que si hay varias personas en la casa, también puedan pasar por esos mandamientos. Eso es un ejercicio muy sencillo que ojalá lo podamos realizar en nuestra casa. Bueno, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.